Estudio Bíblico, la oración del Señor. Segmento número 3, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a referirnos solo a venga tu reino. El reino de Dios no es un territorio, ni mucho menos un ambiente. El reino de Dios es un estilo de vida en aquellos que han rendido su voluntad y han decidido morir a sus propios reinos, a sus propios imperios, a sus propias experiencias personales para ver a Dios, y han dejado que el gobierno de Dios se manifieste en sus vidas. Es nuestro segmento número 3 de la oración del Señor. Ya aprendimos Abba Padre para acercarnos a Él. Ya aprendimos santificado sea tu nombre para que la personalidad, carácter y características del nombre se nos sean reveladas. Y hoy aprendemos entonces a decir venga tu reino. Cuando hablamos de reino, hablamos de un rey. No hablamos de dos reyes, no hablamos de tres reyes. No hablamos de negociar las voluntades. Cuando hablamos de un reino, hablamos de rendir nuestra voluntad al Rey. En Lucas 17:27, Jesús advierte a los fariseos que el reino ya está entre ellos, como respuesta a una pregunta que le hacen ellos: ¿cuándo vendrá el reino? Jesús les dice: el reino no vendrá con anticipación, el reino no vendrá avisándole a nadie, sino que el reino ya está entre ustedes. Nuestro mayor problema es confundir la venida del reino de los cielos o del reino de Dios con poder y autoridad, y no con sumisión a la voluntad del Rey. Siempre que hacemos referencia a la venida del reino, estamos haciendo referencia a que tenemos poder, a que tenemos autoridad, de que todas las cosas se nos sometan. Pero la primera voluntad que debe someterse delante del Rey y delante de ese reino es la voluntad de nosotros. ¿Qué hago para que se manifieste el reino de Dios en mí? Número 1, ser pobre en espíritu. Pobre, del arameo ani, que significa vacío, fatigado, indigente, afligido. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo no dice reino de Dios porque el nombre de Dios no es permitido mencionar en ese tiempo, sino que dice reino de los cielos, pero en realidad hace referencia a la misma idea. Sin embargo, Mateo nos está diciendo que los pobres en espíritu son aquellos primeros que vendrán el reino de Dios en sus vidas. Entonces, ser pobre en espíritu es una característica que yo necesito. Esa pobreza hace referencia a la necesidad que tenemos de Dios y expone nuestra indigencia espiritual para confiar en el Padre y en su voluntad. Es decir, que ninguna persona que no se sienta pobre y que no se crea pobre espiritual tiene derecho al reino de los cielos. Número 2, desesperación. Algún pensador que dice: el reino de los cielos no es para flojos y haraganes, el reino de los cielos es para desesperados. Es un pensamiento que nosotros ya lo conocemos cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. La desesperación es fundamental porque nos trae la idea de rendirnos ante la voluntad del Padre. Los intentos de autogobernarnos y de regirnos han fallado. Nuestra propia naturaleza nos ha fallado y necesitamos volver a ceder a un reino y a la voluntad de otro. Así como el pródigo, después de muchos sufrimientos, se reconcilia con la voluntad de su Padre y con la autoridad de su Padre. Mateo 6:23 nos dice que si buscamos primeramente con desesperación el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás será añadido. A eso se refiere la violencia que sufre el reino de Dios, justamente a la desesperación por rendir mi voluntad. Y no se refiere a andar reclamando cosas como muchos dicen, que el diablo les robó, que el diablo les arrebató, cuando realmente el enemigo no tiene ninguna autoridad de arrebatarte nada.
Pero el reino de los cielos en tu vida necesita tu desesperación para poder gestarse. Número 3, sumisión. Mateo 18:3 nos enseña que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces vemos en conclusión que el reino es para pobres en espíritu, para desesperados y para sumisos, y que dichos conceptos van encaminados a la rendición de nuestro reino para aceptar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, gozo y paz. Que el Señor te bendiga.